Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Me oyes bien? Sí, te oigo perfectamente. ¿Y tú? Ah, pues perfecto. Yo te oigo y te veo bien. Yo no sé si tú me ves bien, es que tengo aquí la luz detrás. Pero Sí, bueno, te veo en contra de luz. sí, a ver ahora. Sí, si te pones un poquito hacia adelante está bien. Ahí Sí. está, te veo perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues ya por lo menos nos vemos cara a cara, ¿no? Pues muchas gracias por aceptar hacer el vídeo, la entrevista. Ujú. Bueno, te quería empezar preguntando que Ramón, que cuál es tu relación con el ámbito educativo. Pues yo soy profesor de secundaria en un instituto de Badajoz, en San Ajá. José. Está ubicado en una zona, digamos, obrera, eufemísticamente obrera, ¿no? Y con chavales que te lo pone difícil y aprendes mucho con ellos. Mi área de inicio es filosofía, aunque evidentemente yo no me siento cada vez con el tiempo, cuanto más llevas en esta profesión, menos te sientes profesor de filosofía, más profesor de secundaria. ¿Por qué? Porque las fronteras entre los contenidos se diluyen. eh, en bachillerato es diferente, ¿no? Porque se centra más quizás en los contenidos, en ciertas estrategias para preparar a los chavales a una educación superior, ¿no? Ujú. Pero en la ESO, que es la educación obligatoria, ¿no? Donde se supone que tienes que primero motivarte para seguir estudiando. Ese es el primer objetivo, ¿no? O sea, si conseguimos eso, pues genial, ¿no? Y luego estamos en un proceso de aprendizaje humano, ¿no? Son chicos y chicas que están en proceso, ¿no? Con lo cual, uno no puede tener la idea de que es un profesor de una área determinada, ¿no? Yo esa sensación la he tenido cada vez más cuando llevo más tiempo en la enseñanza, ¿no? De que uno es profesor de Ujú. secundaria, pero no es profesor de filosofía, ¿no? Ajá. Yo la verdad que sí que me identifico también con esa sensación. Te entiendo lo que quieres decir, o creo que lo entiendo. Y entonces, bueno, pues te iba a preguntar sobre algunos términos, algunos conceptos, y te iba a pedir pues como que lo relacionaras, que dijeras un poco lo que se te ocurre, algo que se te ocurra relacionándolo con la educación, ¿vale? Vale. Entonces sería empezando pues con la palabra conocimiento. Conocimiento y educación. Eso es muy general, pero bueno, no sé, se podrían decir muchas cosas, ¿no? Desde si los conocimientos que enseñamos son los que deben ser, o si podrían ser otros, o dónde está realmente el conocimiento, si lo tiene el profesor, lo tiene el alumno, o... No lo sé. ¿Tú qué podrías decir acerca La de...? verdad, en la pedagogía creemos que realmente la revolución digital ha traído como consecuencia un replanteamiento del concepto de conocimiento, ¿no? Pero realmente en pedagogía del siglo XX, desde principios del siglo XX, ese concepto antes de que vinieran las nuevas tecnologías ya existía, ¿eh? Ya existían muchísimos pedagogos, replantearse eso. Ahora con la revolución digital, pues el acceso al conocimiento es diferente, ha reflotado esas nuevas pedagogías que permiten eh, replantear el conocimiento clásico como se planteaba antiguamente, ¿no? Que era un conocimiento como instrucción, ¿no? Es decir, es el contacto con una tradición, una serie de contenidos que uno memoriza, asimila y reproduce, ¿no? Entonces eso, la revolución evidentemente digital ha replanteado el concepto de reproducción. Ya no se puede uno simplemente hacer un examen y reproducir lo que se ha metido en la cabeza, porque eso simplemente lo que hace es ejercitar una competencia que es la competencia pues, memorística, el recuerdo de ciertos Como contenidos, la son las retención de suposiciones, ¿no? contenidos, la definición de contenidos, el análisis de información, todo eso hay que hacerlo porque está dentro de las competencias, pero es una de las muchas competencias que uno puede desarrollar. Con lo cual, el concepto de conocimiento es multifactorial, ¿no? Tiene que tener en cuenta la cantidad de competencias que en el contexto del nuevo sistema social y económico, pues evidentemente tenemos que, los profesores, que hacer posible, ¿no? Ha cambiado totalmente el concepto de conocimiento. Pero no solo por el tema de la revolución digital. Ya te digo que existe otra polémica dentro del conocimiento, sobre todo en las ciencias sociales, que es el tema de si el conocimiento tiene que ser simplemente para servir al sistema económico, social, etcétera, etcétera, o ser realmente tener una visión humanista, ¿no? Que permita que las personas
desarrollen su libertad, su capacidad crítica, etcétera, etcétera. Eso en el contexto de las ciencias sociales y especialmente en la filosofía, ese debate existe y está ahí presente todavía. Pero no es nuevo, ¿eh? No es, algunas veces creemos que es la revolución digital la que ha propiciado esto, pero en realidad lo que ha hecho es fomentarlo más, ¿vale? Darle un punto más de empuje, pero realmente ese debate existe desde el principio del siglo. Muy bien, muy interesante. La otra palabra sobre la que te iba a preguntar es el tema del esfuerzo, porque, bueno, se habla mucho del esfuerzo, que los alumnos no se esfuerzan o que se esfuerzan menos que antes. En fin, no lo sé. ¿Qué opinas tú de eso? Pues yo creo que, fíjate... Incluso se habla que los profesores, porque mira lo que ha pasado con las oposiciones, ¿no? Se llega incluso a decir, no, es que no se esfuerzan los propios aspirantes a profesores, ¿no? Bueno, perdón. Eso, ahí el típico debate es entre innovadores y no innovadores o tradicionales. A mí no me gusta nada, porque creo que realmente cualquier tipo de estrategia es positiva. El problema es reducir la estrategia y centrarse solo en una cosa. Lo hemos hablado antes con el tema del examen. Hago solo exámenes. No, estás limitando las posibilidades de aprendizaje. ¿Utilizo solo las TIC? No, tampoco, porque evidentemente eso solo desarrolla una serie de habilidades. Hay que diversificar. Entonces, en el ámbito del conocimiento, del viejo modelo, digamos, o el modelo tradicional, existía, por influencia quizás judeo-cristiana, ¿no?, la idea de que el aprendizaje tenía que requerir esfuerzo. Y el esfuerzo tenía que requerir dolor, sufrimiento. Entonces, aquí el problema no está tanto en el esfuerzo, que el esfuerzo es una cosa que es consecuencia de cualquier tipo de actividad física o intelectual. Cualquier persona que hace algún tipo de actividad realmente tiene como consecuencia el esfuerzo, ¿vale? Pero es una consecuencia, no es un fin en sí mismo. Entonces, parece muchas veces que quienes buscan que en la educación el esfuerzo sea importante, lo buscan como un fin en sí mismo. Si no te esfuerzas, entonces no has aprendido. Claro que sí, cualquier persona que aprende se esfuerza. Pero también las personas que no se esfuerzan, que no siempre que tú estás esforzándote aprendes, ¿eh? Cuidado, te puedes estar esforzando simplemente porque has hecho una caminata para subir a una montaña porque quieres ver el paisaje. Pues genial, estás esforzado, el objetivo era no esforzarse, el objetivo era ver la montaña, no ver el paisaje, ¿vale? Con lo cual, a veces se confunde en el lenguaje del esfuerzo el fin y los medios, ¿no? Y luego otra cosa, el tema del sufrimiento, ¿no? La idea de que tenemos que sufrir, ¿no? No hay que sufrir. ¿Por qué hay que sufrir cuando aprendemos? Pasa mucho, no sé si te ha pasado, que cuando algo te gusta mucho, te esfuerzas, más incluso de si no te importara, pero no lo sientes tanto. Eso le pasa mucho a los deportistas. Los deportistas de élite o gente que va a correr o hace una actividad deportiva muy constante, realmente sienten el esfuerzo, sienten el sufrimiento, pero no les importa. Es decir, no lo ven como un sufrimiento, ¿vale? Sí, te entiendo. Entonces, hay que tener en cuenta eso, de que muchas veces utilizamos ese concepto simplemente porque creemos que hay que sufrir, ¿no? El alumno, ¿por qué va a tener que sufrir? Si planteamos ya al alumno el aprendizaje como un sufrimiento, ya de alguna manera les estamos diciendo que no aprenda, ¿vale? Es decir, el aprendizaje tiene que estar enclavado en la vida cotidiana del alumno, ¿vale? Y porque es la mejor manera de motivar y crear aprendizaje real, no aprendizaje memorístico o reproductivo. Muy bien. Voy a mirar un momento la cámara a ver si está grabando todo bien. Esto está en minuto 14, vale. Muy bien. Te iba a preguntar también por la diversión. Bueno, meto aquí 3 palabras: diversión, felicidad, alegría. Bueno, no son. Básicamente lo que pregunto es si crees que es importante eso en la educación, que los alumnos estén alegres o que se diviertan, que estén tranquilos, que estén bien. Ese es otro mito, ¿no? Es decir, igual que existe en la educación, los que defienden una educación más tradicional, existe el tema del esfuerzo como sufrimiento. En el discurso, o en algunos discursos de personas innovadoras, existe la idea de que la educación, el objetivo final de la educación es la felicidad. Yo creo que eso es una concepción muy naif de la educación, ¿vale? O por lo menos habría que matizarla. A mí no me gusta, ¿eh? A mí entiendo a algunos compañeros, algunas compañeras cuando hablan de que la felicidad es el objetivo final de todos los alumnos y de los profesores en sí mismos, pero cuidado porque se puede banalizar mucho.
¿vale? Lo hemos hablado antes con el tema del esfuerzo. Sí. No como sufrimiento, sino como una actividad que te compensa, te motiva, te interesa. ¿Vale? Sí, entiendo. Dime. Ahí quisiera destacar una cosa, fíjate, no tanto con los alumnos, sino con los profesores. Muchos compañeros, yo he notado que muchas veces no disfrutan de la profesión. Esta profesión es una profesión de corredor de fondo. Si tú no te la planteas con cierta alegría, no la alegría en el sentido de una especie de fusión momentánea, te ríes y ya está, no, sino la alegría como una emoción constante de que estás haciendo lo que tienes que hacer, de que te gusta lo que estás haciendo, de que estás disfrutando con lo que haces. Eso cada vez se echa en falta más. Parece que el profesor es un sufriente, ¿no? Hay que ver cómo están los alumnos, hay que ver las clases no tal. Cuando vamos a una CCP o vamos a una reunión de profesores, un equipo de evaluación, el sufrimiento del profesor parece que está como una emoción ahí latente, más que realmente la alegría, el disfrute por mejorar las cosas, por cambiarlas, por hacerlas mejor en nuestro colectivo. Nuestro colectivo es un colectivo muy sufriente, se autoflagela muchísimo, ¿vale? Cuando en realidad deberíamos de empezar a pensar en positivo mucho más, y claro, eso no se puede hacer de forma individual, hay que hacerlo trabajando en equipo, aprendiendo a trabajar colectivamente. Muy bien. Te iba a comentar también sobre la creatividad. Yo te voy siguiendo en Facebook y veo que eres una persona muy creativa, y que haces dibujos, pensamiento, ¿cómo es eso? Aprendizaje por imágenes o algo así, Pensamiento visual. Pensamiento visual. ¿Puedes, qué piensas de la creatividad y de la educación? O sea, de la creatividad relacionada con la educación, y también, si quieres, hablas un poco de lo que haces tú al respecto. Sí, bueno, la verdad es que vivimos en una sociedad de imágenes, ¿vale? Una de las cosas que más nos está costando a los profesores, sobre todo de ciencias sociales, es que los alumnos sean capaces de aprender a través de la lectura. La lectura es complicada, ¿no? Porque la lectura no existe, prácticamente está integrada de alguna manera en lenguajes audiovisuales. Casi todo lo que los alumnos leen, que son mensajes muy cortitos, los leen a través de mensajes audiovisuales que se dan en contextos interactivos, como por ejemplo el WhatsApp, ¿vale? El YouTube, etcétera, que es donde se mueven más o menos los alumnos. Por supuesto que hay alumnos que leen, ¿eh? De hecho, en la adolescencia, cuando tienes 20 y tantos años, cuando se lee más. Luego ya se empieza a dosificar más o alguna gente deja de leer. Pero el gran problema es cómo, de alguna manera, hacer que los alumnos entren en contacto otra vez con las fuentes de conocimiento, ¿no? Entonces, es inevitable trabajar con otro tipo de materiales, que tienen que ser necesariamente audiovisuales. Eso no significa renunciar, de alguna manera, al aprendizaje a través de la palabra, del texto, ¿vale? Pero sí, de alguna manera, hacer un trasvase constante entre ese lenguaje y el lenguaje escrito. De esa manera se aprende muchísimo mejor. Y eso lleva implícito, de alguna manera, el desarrollo de ciertas habilidades creativas. Ajá. Sí, también nos hemos dado cuenta que todo proceso de aprendizaje, si no implica ese tipo de desarrollo de habilidades creativas, no se aprende con tanta facilidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. No solo porque es el entorno natural donde el alumno aprende y conoce, porque el conocimiento no se da solo en la escuela. El alumno está constantemente aprendiendo en la calle, está aprendiendo entre sus compañeros, aunque sea un aprendizaje que muchas veces a los docentes pues nos parece extraño, nos parece inadecuado, pero están aprendiendo. Bien, están aprendiendo a través de ese lenguaje. Entonces tenemos que aprovecharlo. Desde hace unos años desarrollamos un proyecto con otras compañeras de diferentes partes de España que se llama Dibújamelar, en el que intentábamos desarrollar una metodología o una herramienta didáctica, que es el pensamiento visual, ¿no? Que es a través de las imágenes icónicas, no imágenes de dibujo artístico, sino icónicas. Cuando hacemos unos apuntes visuales para aprender, para resumir, analizar una información que hemos leído o una charla a la que hemos ido, y no lo hacemos solo a través de palabras, sino que lo hacemos con dibujos muy icónicos que enlazan unas ideas con otras. Ajá. Esa es la idea, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que esa estrategia es tremendamente fértil a la hora de desarrollarla en diferentes contextos educativos, ¿no? Y en diferentes áreas, niveles. Es tremendamente fértil. Se puede combinar con otras, ¿eh? Otro descubrimiento interesante en el tema de la creatividad es el desarrollo del audiovisual, ¿no? El vídeo, el trabajo con el vídeo, con los cortometrajes, el telediario, simulaciones de teatro, etcétera, etcétera, y la radio.
La radio es otro elemento que se está desarrollando bastante la creatividad dentro de las aulas y que permite ese aprendizaje que decíamos que era tan complicado, que era el escribir. Porque en la radio tienes que escribir los guiones previamente, tienes que hablar de uno en uno, tienes que vocalizar, ¿vale? Muy interesante, muy bien, sí. Pues son competencias creativas desarrolladas en contextos mucho más interesantes de lo que podría ser simplemente una lectura vacía, la típica tradicional, lee tú y ahora sigue tú. ¿Sabes? Sí. Sí, a mí me gusta trabajar también con, bueno, lo intento, ¿no? Lo llevo intentando desde que empecé y van saliendo cositas. Sí, justo lo que estás, tema de hacer cortos, que escribir guiones, ¿no? Sí, me gusta. Te iba a comentar también, te iba a preguntar sobre también sobre la salud. No sé si te se puede sorprender o no pero bueno, la salud y la educación. ¿Crees que está bien tratada el tema de la salud, tanto de estudiantes como de alumnos? O, bueno, ¿cómo lo ves en el sistema educativo, en el contexto de los institutos y de... Vamos, dentro del tema de salud, que no sabía muy bien qué enfoque querías dar al tema de la salud. Sí. Por ejemplo, hay un debate ahora bastante interesante que es el tema de abordar el tema de la educación afectivo-sexual dentro del aula, por ejemplo, que es un tema interesante. Sí. El tema de la salud dentro, por ejemplo, del profesorado. Sería otro de los temas curiosos, ¿no? El tema generacional, de cómo hasta cierto punto los profesores, por ejemplo, de las generaciones que tienen 50 años para arriba, pues realmente encuentran que a alumnos que están muy alejados culturalmente de las costumbres, formas de vida que tienen ellos, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo tenía la edad de mis alumnos, mis profesores eran muy parecidos a mí, es decir, veíamos los mismos programas de televisión, hacíamos más o menos las mismas cosas, íbamos por los mismos sitios, incluso que los veías, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día el profesor, digamos, que tiene una cierta edad ya empieza a observar que los alumnos son muy diferentes en costumbres, en formas de vida, en referentes culturales. Entonces eso genera de alguna manera un mayor desgaste en los compañeros. Los compañeros que la mayoría, como ves, se desjubilan a los 60 años. Y no solo por el tema económico, que también, evidentemente, porque creen que a lo mejor dentro de nada no van a tener jubilaciones o van a tener una jubilación más precaria, sino también por un desgaste. Reconocen un desgaste. Yo los compañeros que he visto que se han jubilado, ese desgaste físico, de salud, lo notan más. Y no es a nivel físico, a nivel psicológico. Eso, por ejemplo, podría ser una reflexión que teníamos. Muy bien. Sí, yo no quería como condicionar la respuesta, solo como que voy soltando ahí palabras, pero sí que también me parece bien lo que planteas, no lo había pensado. También yo pienso a veces en la salud también de los alumnos, que este surgimiento de enfermedades nuevas, que bueno, a lo mejor no son nuevas, pero que antes a lo mejor no se diagnosticaban, estaban más ansiedades, más estrés, que no sé muy bien... TDAH, a veces adicciones también a videojuegos, en fin, no lo sé. Eso es una cosa que abordamos. Yo soy profesor de filosofía, entonces en la ESOA imparto valores éticos. Lo impartimos no de forma teórica, sino a través de talleres muy prácticos, donde hablar es fundamental entre ellos, que hablen, entre iguales. Entonces, desarrollamos actividades creativas y algunas de ellas están evidentemente relacionadas con su vida cotidiana. No se trata de hablar de temas éticos que estén alejados de lo que ellos viven, sino que se den cuenta de cómo los valores éticos están asociados directamente con lo que están viviendo en su vida cotidiana. Y una de ellas es su relación con la tecnología y cómo se relacionan con los demás a través de ella, ¿no? Muy interesante. El tema lo tratamos, lo abordamos. Es complicado, porque ten en cuenta que eso está muy intronizado, muy metido dentro de su cultura, ¿vale? Entonces, lo único que intentamos ver es cómo poder gestionar adecuadamente ese tiempo que utilizan el móvil, que se den cuenta, sean conscientes entre ellos, que sean conscientes entre ellos, no que el profesor se lo diga, porque eso no funciona. La charla, digamos, paternalista del profesor que te dice, hay que ver, utiliza el móvil, no sé qué, no sé cuánto, que te va todo el día con los videojuegos, no funciona. Sin embargo, sí funciona si se da en una reflexión horizontal entre iguales, entre alumno y alumno, ¿no? Interesante, sí. Yo doy valores éticos también. Estaría muy bueno ver lo que hacéis vosotros y aprender y tal. Pero bueno, ya hablaremos. Ten en cuenta que ahí
en todo lo que son temas relacionados con las adicciones, los factores emocionales son más fuertes que los factores racionales, ¿no? Aquí no funciona la racionalidad. Un alumno puede decir, ay, me gustaría no utilizar tanto la Play, pero luego la va a seguir utilizando. ¿Por qué? Porque ahí entran otros factores, autocontrol, saber gestionar, desadaptarte poco a poco, es que es un proceso lento. Al adulto también le costaría. Por ejemplo, dejar de fumar. Evidentemente está muy relacionado con eso, como está muy metido y has estado fumando durante toda tu vida, ahora dejar de fumar, es muy complicado, ¿vale? Apliquémoslo eso a un adolescente donde de alguna manera sus sistemas de compensación son muchísimo más frágiles que realmente lo que tiene un adulto. Entonces, yo me he dado cuenta que tratándolo desde un punto de vista entre iguales y abordándolo también desde el punto de vista emocional, funciona muchísimo más, es mucho más eficaz. Bueno, te iba a preguntar, para los últimos dos conceptos podemos englobar en el mismo bloque, es el de la autoridad y el respeto, ¿vale? ¿Cómo ves el tema de la autoridad en el aula? Hay un libro que te recomiendo, y a quien me escuche también, que lo leí hace ya un año y que me resultó la verdad, muy estimulante y revelador en este sentido, que se llama La Hora de Clase. Si quieres ahora te lo enlazo, te mando la imagen, lo tengo aquí, lo he guardado precisamente para que le echaras una ojeada, y se llama La Hora de Clase de Massimo Recalcati. Este autor italiano, este pedagogo italiano, lo que dice es que la educación ha pasado por dos momentos muy, muy curiosos y que se chocan unos con otros. Al principio la educación era la vieja educación, digamos, no vieja por mala, sino vieja porque hace mucho tiempo que digamos, en cierto modo la abandonamos, que tiene que ver mucho también con las sociedades represoras, no democráticas, etcétera. Se basaban fundamentalmente en el respeto entendido como la figura en sí misma del docente, como una figura de autoridad, como si la que se fuera un policía, ¿no? Una imagen que hay mucha gente que quiere que recuperemos, ¿eh? Pero en cierto modo el icono es el icono de tiempos pasados, tiempos predemocráticos, ¿no? Cuando llega la democracia, entonces es un boom de libertades que tenemos que gestionar, ¿no? Y que al principio, evidentemente, como todo boom, como cuando a un alumno los padres dejamos que los alumnos salgan por la noche, pues el primero es una fusión de libertad de la leche y luego hay que ir gestionando ese tiempo, ¿no? Pues igual, ¿no? Es decir, una libertad impresionante, ¿no? Que hoy en día empezamos a cuestionar, empezamos a decir si realmente el modelo democrático de libertad, de que el rol del profesor, aunque sigue siendo el rol del profesor, tiene que ser de acompañante, de ayuda, ¿vale? De cicerone, más que realmente la figura de la autoridad, está en cuestión y hay que rehacerlo, ¿no? Hay algunos que evidentemente plantean ese concepto de autoridad como una vuelta al pasado. Incluso se planteaba, y de hecho el gobierno anterior lo dejó claro, que el profesor somos una autoridad, ¿no? Y como tal, si tú le pegas a un profesor, como si le pegaras a un policía. Eso, evidentemente, sabemos que es placebo, porque hoy, por mucho que tú pongas a nivel legislativo que el profesor es una autoridad, en la calle, la visión del rol del profesor no es esa, ¿vale? Es decir, tienes que gestionar emocionalmente en tu aula los resortes de autoridad entendida desde el punto de vista griego, no autoridad como abuso de autoridad, sino como la presencia de aquella persona que es capaz de enseñarte algo por el solo hecho de estar ahí y de mirarle y de ser capaz y de que a través del tono, de la forma de enseñar, etcétera, a ti te genere un respeto. ¿De acuerdo? Es un respeto a posteriori, no es un respeto a priori. El antiguo concepto de autoridad es a priori. Ya por el hecho de ser profesor mereces autoridad. Mientras que el concepto democrático es que tú te ganas la autoridad por cómo vas poco a poco desaprendiendo tu forma de relacionarte con tus alumnos hasta encontrar verdaderamente ese canal que es el que va a comunicar y el que va a hacer realmente que la clase funcione y que aprendan. ¿De acuerdo? Entonces, estamos ahora mismo en esa fase de equilibrio. ¿Vale? Algunas veces gana la vieja escuela diciendo hay que volver otra vez a la autoridad, pero claro, eso es una salida muy fácil que tampoco funciona. Es decir, si tú ahora mismo en una clase te planteas como si fueras la autoridad en una peana allí subido y realmente el alumno quieres que te escuche, pues no te va a escuchar. A los 5 minutos va a olvidar todo lo que
estás diciendo. O sea, que tampoco funciona en la práctica, por mucho que tú quieras crear ese placebo, esa idea de que tú eres la autoridad. Vas a conseguir silencio a lo mejor, pero no vas a conseguir miedo más que verdaderamente el respeto real. Entonces estamos en ese proceso sociológico en el que, y eso afecta no solo a los profesores, afecta a cualquier tipo de relaciones, nos afecta a los padres también, qué tipo de rol queremos. Yo tengo un hijo adolescente ahora y también me planteo eso, ¿dónde está que hay que plantar unas reglas, evidentemente, porque tiene que haber unos límites, pero por otro lado tiene que haber también una libertad, un acompañar a tu hijo, ser capaz de ampliar el espíritu, ser capaz de que él comprenda que la libertad tiene que ser autogestionada por él y no simplemente una manera en que yo le diga qué es lo que tiene que hacer o no dejar de hacer, que eso era lo que hacíamos cuando era chiquitito, pero ahora no vale. Cuando un adolescente tiene que ir aprendiendo a autogestionar él y no a través del miedo, de una autoridad entendida malamente, que supla la libertad y la responsabilidad, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con el debate de los móviles en el aula, que en vez de realmente enseñar a los alumnos a gestionar el uso de esos móviles, pues lo que hacemos es prohibirlo. Y esa prohibición suple nuestra responsabilidad como profesores de educar, ¿vale? Entonces, estamos en una época que, como ves, alumnos, sociedad, se plantean entre la prohibición porque la libertad no sirve y el no saber, la impotencia de no saber cómo enseñar a autogestionar esa libertad, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que el reto es ese, como docentes, como padres, como sociedad, el que tengamos la capacidad, aprendiendo unos de otros, como docentes, como padres, como ciudadanos, el saber, conseguir ese equilibrio. Y ese equilibrio es muy difícil. Entonces mucha gente lo que hace es claudicar. ¿Y cómo se claudica? Pues dejándole al niño que utilice el móvil lo que le salga de las narices, o prohibiéndoselo. Las dos salidas. Entonces estamos en ese punto en el que tenemos que seguir, no claudicar y ser capaces de conseguir ese punto medio aristotélico que sea capaz de solucionar un problema que nunca se va a solucionar, porque es la vida misma. El alumno, y más en la adolescencia, tiene que aprender a equilibrar. Y eso solo lo puedo hacer teniendo experiencias. Tienes que tener experiencias, no puedes prohibir, pues no las va a tener, con lo cual no va a aprender. Lo único que va a hacer es que aprenda a engañarte, a darte la vuelta, que es lo que hacen normalmente los alumnos, ¿no? Pues utilizarán el móvil bajo cuerda, sin que tú lo veas, pero no van a aprender. Y la escuela tiene que ser un sitio donde se aprenda a vivir, se aprenda a conocer y a vivir, ¿no? Sí, yo he tenido una lucha este año con los móviles porque les he dejado usarlos en valores éticos y claro, era el único. Entonces, claro, ellos, ¿se puede usar el móvil? Entonces se ponían, yo, no, podéis consultarlo, si tenéis que mirar alguna información, digo, pero estamos en clase, te vas a poner a jugar. En fin, bueno, no quiero hablar de esa experiencia porque si no nos enrollamos. Y todos generan un ruido. Sí. Ruido, no estamos hablando del ruido solo el ruido físico, sino el ruido psicológico, que es lo que muchas veces los docentes no somos capaces de aguantar. ¿No? Sí. Y tenemos que aprender a aguantar eso, sí. Porque estamos enseñando. Sí. Entonces, a ver cómo no sé, hay muchos trucos, que el alumno deje el teléfono encima de la mesa del pupitre, ¿no? Lo deja allí y allí está. Se queda allí, todo el mundo lo ve, porque se ponen en la mesa del profesor y luego se recogen. Hay muchas maneras de gestionar eso, ¿no? Y no hace falta prohibirlo. Sí. Y cuando lo necesitemos para consultar algo, pues lo hacemos, ¿vale? Pero eso, el primer día no te va a funcionar, el segundo tampoco, a lo mejor tienen que pasar unos cuantos de meses hasta que eso realmente funcione. Es decir, que es un trabajo de corredor de fondo, que decíamos antes, ¿no? Pues tener paciencia, y que el alumno al final comprenda que nosotros queremos ayudarle a que él mismo sea el que se autogestione, no que nosotros suplamos su libertad. Sí, comparto mucho contigo tu planteamiento de la autonomía, ¿no? Del autogobierno, De hecho, eso es la queja que tienen ahora mismo la mayoría de los psicólogos que hablan de la generación actual, o los sociólogos, cuando hablan de los jóvenes hoy en día, hablan de jóvenes mimados, de jóvenes que no saben autogestionarse, que no saben tener autonomía. Entonces, realmente, pero es que esa autonomía no se da por dos razones. Una, porque les dejemos hacer lo que les da gana, pero también por prohibirles. Si un alumno se le está constantemente prohibiendo, tampoco les hacemos autonomía. Muy bien, bueno. La autoridad suple la libertad. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas, con los topes, por supuesto, tiene que haber unas reglas básicas. Nosotros no estamos utilizando el móvil para algo educativo, el móvil no se utiliza en clase.
Es una regla muy básica. Y ya está, pero no hay nada más. No hay ninguna regla más. ¿Vale? Muy bien. Pues es complicado, ¿eh? Muy interesante. Y también el desarrollo de una serie de habilidades sociales por parte del profesor y de una autogestión personal de emociones que el profesor muchas veces no somos capaces de hacer, ¿vale? Entonces también tiene que haber una autorreflexión por parte del profesorado. A veces recurrimos a la opción más cómoda. No, como esto me da problemas, fuera móvil. ¿Vale? Muy interesante. Bueno, podríamos estar hablando, pues yo me encanta, además aprendo y muy bien. Pero bueno, para concluir, te iba a preguntar si, bueno, tu opinión, ya esto es muy largo, pero bueno, más o menos tu opinión acerca de, en pocas palabras, tu opinión acerca de la situación actual del sistema, aunque ya hemos hablado de esto, y alguna propuesta que se te ocurra para mejorarlo. Dentro de cada profesor hay un ministro, eso está claro. Igual que dentro de cada ciudadano hay un entrenador de fútbol, ¿no? Y después eso lo aplicas a cualquier tipo de profesión, ¿vale? Si encima somos de la educación, pues entonces nos sentimos con una cierta libertad. Pero tiene que ser muy complejo. Sí. Yo, desde luego, desde el punto de vista, casi la mayoría de los docentes nos hemos acostumbrado al escepticismo, a creer que desde el punto de vista legislativo no va a ser posible nunca cambiar las cosas, ¿vale? Sino que los cambios tienen que darse de abajo arriba. Para que vengan las leyes que vengan, el profesor va a tener que ser un superviviente, un gran superviviente y muy creativo, ¿vale? Y que el cambio educativo parte de la capacidad que tengan los docentes de reunirse, ser capaz de generar sinergias y proyectos colaborativos entre ellos para aprender y cambiar y transformar el centro, ¿vale? Donde están. Si eso no se da, evidentemente, pues el centro pues, no cambia. Bueno, los profesores están cada uno desperdigados y cada uno hace lo que puede y tal. ¿Sabes? Pero si no va a venir el inspector y te va a solucionar el problema. Por supuesto que hay problemas que dependen de la administración, pues el tema de la, yo qué sé, pues si dan una plaza o media plaza, ¿vale? Las ratios, etcétera. Evidentemente, sabemos que hay muchos temas de esos que hay que solucionar. Y están ahí en boca de todos, o sea que lo sabemos. Pero a mí me gustaría resaltar mucho que la responsabilidad del propio profesor. Si sabemos realmente que las leyes no van a cambiar la educación, que vengan los más innovadores, menos innovadores, que vengan se vaya para atrás, para adelante, que una ley se ponga y luego se quite, que la religión venga o no venga, ¿sabes? Eso en realidad nos tiene que de alguna manera, y creo que lo ha hecho, saber que está en nosotros la responsabilidad de cambiar el sistema educativo, el propio docente, pero no de forma individual, no a través de un aprendizaje individual, sino de un aprendizaje colectivo, socializado. Incluso el concepto de formación del profesorado tiene que empezar a dejar de ser tan, y lo está siendo, tan individualista, el típico profesor que va a hacer un curso y se vuelve a su clase, ¿no? Da el curso en el CPR, lo imparte o lo recibe y luego vuelve a su clase. No, ese modelo, evidentemente, es un modelo que ya de alguna manera se puede hacer a través del medio digital. Tú puedes formarte a través de micropíldoras en un entorno online. Perfectamente, un entorno virtual, online. Pero para aprendizaje un poquito más profundo, de metodologías aplicadas directamente al contexto de tu aula, los grupos de trabajo, los seminarios, los proyectos de centro, los proyectos de innovación, son fundamentales. Y no tienen tampoco que estar ligados a ningún tipo de obtención de puntos, es decir, lo puedes hacer simplemente porque eso es lo que viene bien para el centro. Es decir, que yo creo que hay que cambiar el chip, el concepto de formación de profesorado, que yo creo que está cambiando bastante. Ya hay, en la mayoría de los CPR, ya cada vez muchísimos de los cursos que se hacen no son cursos individuales, donde tú vas y te lo dan y vuelves otra vez a tu aula, sino que son grupos de trabajo entre profesores de un mismo centro, de varios centros, donde se plantean, tienen inquietudes similares y aprenden unos de otros. ¿Vale? Es decir, el aprendizaje del docente tiene que ser socializado también. Tiene que ser sinergias, colaboraciones entre ellos. Y no solo a la hora de formarse, sino a la hora de crear proyectos. Proyectos entre docentes, proyectos entre centros, proyectos con el barrio, de aprender con los padres, con la sociedad del entorno en el que se mueve el centro, la ciudad, etc. Los colectivos sociales que hay alrededor. Yo creo que ese es el reto y esa es la mejor manera de aprender. ¿Vale? Muy bien. Creo que ese es uno de los retos. Ahora podemos plantear mucho. Veo que tiene buenas ideas, buenas y constructivas ideas. Así que nada, lleva mucho tiempo dando clase. Llevas muchos años dando clase. Estoy recortado. ¿Llevas muchos años dando clase? Pues yo llevo desde el principio de clase. ¿Cuántos años son esos? 34, 35, no me acuerdo ahora. Muy bien.
No, me motiva porque yo me gustaría también ser buen profesor. Todavía yo estoy muy novato, tengo solo 6 años de... Tengo 2 trienios todavía nada más. Pues la verdad que eso de ser profesor decía Sócrates que solo sé que no sé nada. Es decir, cuanto más llevas en esta profesión, Sí, menos tienes la sensación de saber. No sé si me entiendes. No en el sentido de hay que sí, ver que torpe, no sé nada y entonces abandono. ya, ya, ¿Vale? ya, No, ya, ya, pero en ya. el sentido de que tienes más interés por aprender. Ujú. Fíjate, hay un concepto que me gusta mucho más, tienes mucho más interés por desaprender. Es decir, por ejemplo, ahora en el verano me pasa, en esta sensación, tiene una sensación que en el verano te da mucho tiempo a pensar, ¿no? Tienes la idea de la cantidad de cosas que has hecho mal o podrías haber hecho mejor, ¿sabes? Ujú. Desde tu punto de vista como Sí, docente, sí, sí, sí. esa postura quizás autocrítica, yo creo que también viene bien mucho, viene Ujú. bien para mejorar la enseñanza. El que uno tenga la sensación de que no es la sociedad, son los inspectores, no son las leyes educativas, ¿vale? Las que hacen que las cosas no funcionen, los alumnos, que fíjate cómo está la sociedad. Tendemos a hacer mucho, a tirar piedras en un tejado que no es el nuestro, cuando en realidad el tejado está en nosotros. Estoy de acuerdo, pero incluso a nivel social, ¿no? A nivel social, creo que estamos en un momento en el cual podemos decidir el futuro entre todos, no solo Pero los somos un docentes. colectivo muy llorica, en el sentido, no, hombre, el llanto dura un rato, Sí, pero somos realmente, tendemos a quejarnos mucho, somos muy quejicas, ¿sabes? Y cuando en realidad la solución está en ti, empieza por ti, y júntate con otros e intenta cambiarla, ¿vale? El optimismo tiene que estar acompañado de una capacidad de autoaprendizaje muy fuerte, de darse cuenta de que uno tiene que estar continuamente cambiando su forma de dar clase, ¿vale? No, no todo, aquellas cosas que tú ves que no han funcionado, para adelante. O voy a buscar algo que un compañero está haciendo, pues esto funciona, voy a intentar hacerlo. Estás haciendo un proyecto de radio, venga, vamos a hacerlo. Es decir, el profesor creativo hoy en día es fundamental. En un entorno que está cambiando constantemente, con un tipo de alumnado también en proceso de cambio cultural tremendo, que no sabemos ni siquiera qué es lo que va a pasar dentro de 10 o 20 años, cómo va a cambiar el sistema laboral, el sistema cultural, la forma de acceder al conocimiento que estamos diciendo, esa revolución a lo mejor va a dar un vuelco tremendo dentro de 10 o 20 años. Entonces, el profesor también tiene que ser un profesor en constante aprendizaje. La evaluación continua del propio profesor es fundamental. Es fundamental. Desaprender es una forma de aprender y de sentirse mejor con uno mismo. ¿Vale? Hay mucho miedo, ¿eh? Miedo emocional a cambiar, a que no funcione, ¿eh? Entonces tendemos a crear chivos expiatorios, a decir que es el otro el que tiene la culpa, o simplemente por comodidad, es decir, me funciona esto, no paso de hacer nada mal porque tú me vayas más tiempo. claro. En fin, pues nada, Ramón, muchas gracias, ha sido un placer. A ver si coincidimos en más ocasiones. Yo, bueno, esto es como un inicio, o sea, quiero decir que toda esta gente que estoy conociendo con las entrevistas, bueno, quizá algún día podríamos hacer algún encuentro de profesores, no lo sé. Ya se me irán ocurriendo cosas. Sí, hay muchos encuentros a lo largo del año, Aula Blog, hay muchísimos sitios donde se puede compartir. Ajá. A lo largo del año hay muchísimos encuentros naturales, de profesores que se reúnen o encuentros a través de instituciones que se puede hacer. Yo digo, hace poco estaba el Aula Blog, al que no he asistido, pero es muy interesante. Aula Blog. Muchos profesores que tienen blogs o que tienen espacios digitales comparten entre ellos esos espacios y la mayoría de ellos se conocen de alguna manera virtualmente. Y es un encuentro del que se aprende muchísimo. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues nada, pues investigaré también esto que me comentas. Que nada, pues muchas gracias y nada, y que vaya bien y que tengas un buen verano y que sigas desaprendiendo y aprendiendo a la vez. Bueno, pues muchas gracias a ti por esta oportunidad de charlar y que siempre es bueno. Ya sabes que los profesores siempre estamos hablando de educación. Sí, te voy a avisar por el Facebook cuando lo tenga editado y lo suba al canal, ¿vale? De YouTube. Vale, de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Un buen verano, ¿vale? Igualmente. Hasta